Hola, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio de podcast, conectando con tu esencia divina para que puedas tener un crecimiento espiritual y personal. Vamos a seguir con la lectura de este audiolibro a través del tiempo del autor Brian Weiss. Habíamos quedado en el capítulo 2, es decir, vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama A la comprensión por la experiencia. Y dice así. A menudo, un paciente nuevo o un asistente a mis talleres de trabajo me confiesa: me interesa mucho experimentar la regresión a vidas pasadas, Dr. Weiss, pero me resulta difícil aceptar el concepto de la reencarnación. Si usted piensa lo mismo, no es el único. Muchas de estas personas necesitan aclarar este tema antes de iniciar el proceso de regresión. En estos casos suele ser una parte preliminar de la terapia y se convierte en un tema habitual para preguntas y respuestas en mis conferencias y talleres de trabajo. Antes de mis extraordinarias experiencias con Catherine, yo mismo era muy escéptico sobre el concepto de la reencarnación y el poder curativo de la regresión a vidas anteriores. Incluso, después, tardé varios años más en decidirme a sacar a la luz mis nuevas creencias y experiencias. Aunque la terapia de Catherine había cambiado radicalmente mi modo de comprender la naturaleza de la vida y de la curación, dudaba en comunicar a otros estas profundas experiencias, pues temía que mis amigos y colegas me consideraran chiflado o raro. Por otra parte, había recibido una nueva confirmación de lo eficaz que resultaba la terapia de vidas pasadas al haberla aplicado con éxito a otros pacientes. Sabía que era necesario aliviar mi malestar, resolver ese asunto, de modo que fui a la biblioteca médica para ver si podía obtener más información. Como médico lógico y acostumbrado a usar la mitad izquierda del cerebro, me agradaba esa solución al problema y esperaba que existiera dicha convalidación de mis experiencias. Si yo había hallado por casualidad ese recuerdo de vidas pasadas, estaba seguro de que otros psiquiatras también utilizaban las técnicas de hipnosis y debían de haber tenido experiencias similares. Tal vez alguno de ellos hubiera tenido la valentía de encontrarlas. Me desilusionó encontrar publicadas muy pocas investigaciones, aunque excelentes. Descubrí, por ejemplo, la documentación del Dr. Ian Stevenson sobre casos de niños que parecían recordar detalles de vidas precedentes. Muchos de esos detalles fueron corroborados por investigaciones posteriores. Yo era muy importante, pues esto ayudaba a proporcionar una prueba válida del concepto de la reencarnación. Pero había poco más que ver y casi nada, por cierto, sobre el valor terapéutico de la regresión a vidas pasadas. Salí de la biblioteca aún más frustrado que cuando entré. ¿Cómo era posible? Mi experiencia personal ya me había permitido elaborar la hipótesis de que el recuerdo de vidas pasadas podía ser un instrumento terapéutico útil para varios síntomas psicológicos y físicos, porque nadie más informaba sobre su propia experiencia. Más aún, porque la bibliografía profesional casi no mencionaba experiencias de vidas pasadas que hubieran surgido durante la hipnoterapia clínica. Parecía improbable que yo solo las hubiera tenido. Sin duda, a otros terapeutas les habría pasado lo mismo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo que deseaba en realidad, que alguien hubiera hecho ya el trabajo que yo iba a emprender. Por entonces, solo solía preguntarme si otros psicoterapeutas dudaban tanto como yo en investigar más sobre este tema. Una vez revisada toda la bibliografía, me sentí dividido entre la intensidad y la realidad de mis propias experiencias directas y el temor de que mis nuevas creencias sobre la vida después de la muerte y el contacto con maestros guía no fuera personal y profesionalmente apropiado. Decidí consultar otra disciplina. De mi curso de religiones en la universidad recordé que las grandes tradiciones de Oriente, el hinduismo y el budismo, tenían la reencarnación como dogma central y aceptaban el concepto de vidas pasadas como un aspecto básico de la realidad. También había aprendido que la doctrina sufí del Islam tenía bellísimas tradiciones de reencarnación expresadas en poesía, danza y canto. En realidad no podía creer que durante los milenios de historia de las religiones occidentales nadie hubiera escrito sobre experiencias como la mía. Yo no podía ser el primero en recibir esta información.
Más adelante descubrí que tanto en el judaísmo como en el cristianismo, las raíces de la creencia en la reencarnación son muy profundas. En el judaísmo existe desde hace miles de años una creencia fundamental en la reencarnación o Gilgul. Esta creencia fue piedra angular de la fe judía aproximadamente hasta el año 1880 o 1850, época en que las comunidades judías de la Europa Oriental tuvieron que transformarse ante la necesidad de modernizarse y de ser aceptadas por el orden occidental más científico. Sin embargo, la idea de la reencarnación había sido fundamental y común hasta esa época, hace menos de 2 siglos. En las comunidades ortodoxa y jasídica, la fe en la reencarnación continúa incolume hasta hoy. La Cábala, literatura judía mística que data de muchos milenios atrás, está llena de referencias a la reencarnación. El rabino Moshe Chaim Luzzatto, uno de los más brillantes eruditos judíos de los últimos siglos, resume así la Gilgul en su libro The Way of God. Una sola alma puede reencarnarse varias veces en diferentes cuerpos y de esta manera rectificar el daño hecho en reencarnaciones previas. De modo similar, también puede alcanzar la perfección que no alcanzó en encarnaciones previas. Cuando investigué la historia del cristianismo, descubrí que el emperador Constantino, en el siglo IV, había borrado el Nuevo Testamento, antiguas referencias a la reencarnación, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano. Al parecer, el emperador consideró que el concepto de la reencarnación amenazaba la estabilidad del imperio. Si los ciudadanos creían que tendrían otra oportunidad de vivir, podían mostrarse menos obedientes y respetuosos de la ley que quienes creían en un único juicio final para todos. En el siglo VI, el segundo concilio de Constantino, no, en el siglo VI, el segundo concilio de Constantinopla, respaldó el acto de Constantino, declarando oficialmente que la reencarnación era una herejía. Como Constantino, la Iglesia temía que la idea de vidas anteriores debilitara y socavara su creciente poder, brindando a los seguidores demasiado tiempo para buscar la salvación. Estaban de acuerdo en que era necesario el látigo del juicio final para asegurar las actitudes y la conducta correcta. Durante la misma etapa, la cristiana primitiva que llevó al Concilio de Constantinopla, otros padres de la Iglesia, como Orígenes, Clemente de Alejandría y San Jerónimo, aceptaban la reencarnación y creían en ella, al igual que los gnósticos. Aún en el siglo XII, los cátaros cristianos de Italia y el sur de Francia fueron sometidos a toda clase de brutalidades por su creencia en la reencarnación. Mientras reflexionaba sobre la nueva información recogida, comprendí que los cátaros, los gnósticos y los cabalistas tenían, aparte de su creencia en la reencarnación, otro principio común: que la experiencia personal directa, más allá de lo que vemos y conocemos con nuestra mente racional o lo que nos enseña una religión determinada, es una gran fuente de sabiduría espiritual. Y esta experiencia personal, directa, fomenta poderosamente el crecimiento espiritual y personal. Lamentablemente, como podían ser seriamente castigados por las creencias no ortodoxas, estos grupos aprendieron a mantenerlas en secreto. La represión de las enseñanzas sobre vidas anteriores no ha sido espiritual, sino política. Así empecé a comprender los porqués. A mí también me preocupaba la posibilidad de ser castigado por mis creencias si las hacía públicas. Sin embargo, sé que la gente tiene derecho a gozar de los instrumentos de crecimiento y curación, y he visto, por experiencia médica propia, que la regresión a vidas pasadas puede curar y transformar la vida. También sé que los pacientes se vuelven mejores, más útiles, como miembros de una sociedad y una familia, con mucho más que ofrecer. Pero incluso después de publicar muchas vidas, muchos maestros, yo seguía esperando una reacción negativa. Esperaba que los médicos me pusieran en ridículo, que mi reputación se viera manchada e incluso, quizá,
que mi familia tuviera que sufrir por ello. Mis temores eran infundados, aunque sé que uno o dos colegas han comentado que el pobre Brian, que está perdiendo la cabeza, en lugar de perder amigos y colegas, gane otros nuevos. También comencé a recibir cartas maravillosas de psiquiatras y psicólogos de todo el país que han tenido experiencias como las mías, pero que no se habían atrevido a hacerlas públicas. Esto fue para mí una profunda lección. Había corrido el riesgo de documentar y presentar mis experiencias al público y al mundo profesional. Mi recompensa era conocimiento, validación y aceptación. Por añadidura, había aprendido que el conocimiento no siempre comienza con la lectura de estudios en las bibliotecas. También se puede obtener conocimiento examinando la propia experiencia. La intuición puede guiarnos al intelecto. Los dos pueden encontrarse, pueden nutrirse e inspirarse mutuamente. En mi caso, así ha sido. Cuento todo esto porque sus preocupaciones, el tira y afloja entre su conocimiento intelectual y su experiencia, pueden ser esencialmente similares a los míos. Muchas personas han tenido las mismas experiencias y creencias que usted, tal vez muchas más de las que se imagina, y muchas de esas personas se resisten a comunicar sus experiencias por los mismos motivos que usted. Otros quizá las expresen, pero en privado. Es importante mantener la mente abierta, confiar en la experiencia propia. No deje que el dogma y las creencias ajenas resten validez a su experiencia personal y a su percepción de la realidad. Otra de las preocupaciones de la gente respecto a las vidas anteriores es que resulte sobrenatural, creer en fenómenos psíquicos. Esta preocupación es más fácil de disipar. Este tipo de experiencias es universal. Haga una discreta encuesta entre sus amigos y parientes preguntándoles si han tenido algún sueño premonitorio o cualquier otra clase de experiencia psíquica. Los resultados pueden sorprenderlo. Así me ocurrió a mí, por cierto. 2 meses después de publicar Muchas vidas, muchos maestros, di una charla informal en un club literario compuesto por 10 mujeres que vivían en Miami. Este grupo celebraba reuniones desde hacía 12 años para analizar una amplia variedad de libros, en general de literatura popular. En realidad no estaban particularmente interesadas en la metafísica. Sin embargo, yo era un escritor de la zona y estaba dispuesto a hablar con ellas. Esas mujeres leyeron por primera vez un libro metafísico en sus 12 años de existencia del club. La noche en que me presenté al grupo de análisis, estaban presentes las 10 mujeres. En su mayoría eran de clase media y tendencias corrientes. Parecían ser una buena muestra de la población de la zona. Al principio de la charla pregunté a cada miembro del grupo qué opinaba sobre la reencarnación y la vida después de la muerte, antes de leer Muchas vidas, muchos maestros. 3 de las mujeres, el 30%, creían en la reencarnación. 6, el 60%, incluidas las 3 primeras, creían en la vida después de la muerte. 4, el 40%, creían que uno muere cuando muere el cuerpo. Estas estadísticas se parecían mucho a los promedios nacionales obtenidos en una encuesta de Gallup. Cuando pregunté a los miembros del club si habían experimentado personalmente algún fenómeno psíquico, me sorprendieron la variedad y la fuerza de sus respuestas. Recordemos que no se trataba de un grupo preseleccionado de orientación metafísica, que demostraron un interés creciente en las percepciones extrasensoriales, los sucesos psíquicos o la reencarnación. Eran solo 10 mujeres a las que les gustaba leer y analizar muchos tipos de libros distintos. La madre de una había recibido en un sueño la visita de su abuela, que era anciana, pero no estaba enferma. En el sueño la abuela estaba radiante, envuelta en una luz blanca y dorada. Estoy bien, le dijo a la nieta. No te preocupes por mí. Ahora tengo que dejarte. Cuídate. Al día siguiente, la madre descubrió que su abuela había muerto durante la noche, en una ciudad lejana. Otra mujer había soñado con un familiar de más edad, en el que no pensaba desde hacía mucho tiempo. En el sueño vio sangre en el pecho de su pariente. Sin que ella lo supiera, el día anterior el hombre había sido sometido a una operación de corazón abierto. Otro miembro de ese pequeño grupo había experimentado sueños recurrentes en los que aparecía su hijo. Aunque el muchacho gozaba en esa época de buena salud, en sus sueños parecía gravemente herido. La mujer lo veía en un cuarto de hospital. En ese cuarto resonaba una fuerte y misteriosa voz que pronunciaba estas palabras: Él te es devuelto. Estaba confundida, porque el muchacho del sueño, aunque ella sabía que era su hijo, tenía el pelo mucho más oscuro que en la realidad. El sueño se repitió durante un mes.
Después de ese mes, su hijo resultó gravemente herido cuando le atropelló un automóvil mientras iba en bicicleta. En el hospital, esta mujer le dijo a los preocupados médicos que su hijo se recuperaría. Lo sabía sin lugar a dudas. Así se lo había dicho la voz. El hijo, con la cabeza envuelta en vendajes, se recobró lentamente. Cuando retiraron las vendas, el pelo que le habían rasurado creció oscuro. La mujer no volvió a tener ese sueño. Otra de las socias contó que su hijo de 2 años parecía tener un conocimiento enciclopédico de hechos con los que no había tenido contacto. Debe de haber estado aquí antes, dijo a sus amigas. El dentista de otra, que también era un gran amigo de ella, parecía tener un talento especial para evitar accidentes de tráfico. Una noche ambos salieron de un restaurante con varios amigos más y empezaron a cruzar la calle. De pronto él gritó, subid a la acera, y cruzó los brazos delante del grupo, llevándolo hacia atrás, sin tener idea de por qué lo hacía. Pocos segundos después un coche giró, derrapando en la esquina, y pasó a toda velocidad, un par de metros por delante del grupo. Algunas semanas después de ese incidente, el dentista volvía a su casa adormecido en el asiento delantero del coche, conducido por su esposa. Estaba medio amodorrado y no miraba por la ventanilla. Cuando cambie la luz, no cruces, murmuró, al frenar su esposa ante un semáforo. Alguien va a pasar con luz roja. Estaba aún medio dormido, sin mirar por la ventanilla. Ella obedeció la advertencia. Algunos segundos después de cambiar la señal, un coche pasó a toda velocidad por la intersección que ellos debían haber cruzado. Ambos quedaron muy impresionados, pero vivos. A otra mujer del grupo, mientras limpiaba su casa, se le ocurrió de repente que un viejo amigo suyo acababa de suicidarse. Llevaba meses sin pensar en ese amigo y no tenía noticias de que tuviera problemas emocionales o ideas autodestructivas. Pero el pensamiento era tan claro, tan poco emocional y convincente, que no parecía una ocurrencia infundada, sino el conocimiento real de un hecho. Más tarde supo que era verdad. Su amigo se había suicidado ese mismo día. Continuaron expresando experiencias intuitivas tan sorprendentes como estas. Varias socias del club relataron sueños premonitorios. Una tenía la capacidad de saber de quién era la llamada antes de atender el teléfono. Casi todas habían tenido fuertes sensaciones de déjà vu, conocimientos intuitivos y o simultaneidad de pensamientos o frases con sus esposos. Pero quizá lo más llamativo era que esas mujeres hacía 12 años que se reunían y casi nunca habían compartido información sobre sus experiencias psíquicas. Temían que se les tuviera por raras y hasta chifladas. Sin embargo, se trata de fenómenos psíquicos normales experimentados por mujeres normales. No es raro ni disparatado tener esas experiencias. Todos las tenemos. Solo que no hablamos de ellas con otros, ni siquiera con nuestros familiares o con los amigos más íntimos. En cierto modo, el recuerdo de vidas pasadas es solo una de las muchas direcciones que puede tomar la muy común y preciosa experiencia de la intuición. Una mente relajada y concentrada en un ligero estado hipnótico suele ser más capaz de llegar a las reservas inconscientes de sabiduría y orientación intuitivas que la mente normal despierta, que solo recibe corazonadas espontáneas al azar. Si has tenido alguna vez una experiencia intuitiva o una premonición que se haya cumplido, sabes lo valiosa que puede ser. La experiencia de recordar vidas pasadas suele causar la misma sensación. Es como si uno estuviera recordando, guiándose y curándose a sí mismo de un modo que no es necesario explicar ni demostrar. Se produce simplemente, fluye. Cuando uno se siente mejor como resultado de su experiencia, ya sea porque ha mitigado un síntoma físico, ha aliviado un problema emocional o sencillamente porque uno tiene más confianza y serenidad en su vida y en el rumbo que lleva, resultados muy comunes de la terapia de vidas pasadas, no necesita poner en tela de juicio la validez lógica de la experiencia vivida. Uno sabe que ha recibido el poder de mejorar la calidad de su propia vida o de penetrar psicológicamente en sí mismo y en otros de un modo muy tangible. Los sueños psíquicos o precognitivos son un ejemplo muy común de una capacidad que todos tenemos y desarrollamos. Poco después de que el estado de Florida organizara una lotería estatal de 6 dígitos, un hombre de New Jersey ganó el premio de 10,5 millones gracias a un insólito sueño psíquico. En una entrevista publicada por los periódicos de Florida, el ganador dijo que su hija se le había aparecido en un sueño, casi un mes después de su muerte, instándolo a comprar un billete de lotería. Mi hija dijo, ¿por qué no juegas mis números? Me gustaría darte un poco de felicidad. El padre, un agente inmobiliario de 61 años,
había viajado a Florida con otros familiares, tratando de recobrarse de la inesperada y trágica muerte de su hija, ocurrida a los 23 años, al caer de un barranco de 70 metros en New Jersey, algunas semanas antes del sueño. Al despertar de ese vívido sueño, el padre recordó que en el coche de su hija habían encontrado un billete de lotería de New Jersey. Aunque le parecía muy fantástico, telefonó a su casa para pedir los números de aquel billete: 2, 6, 11, 14, 31 y 34. En las primeras horas del día en que se efectuaba el sorteo semanal, los padres y sus hijos, dos chicas y un chico, compraron un único billete de la Lotería de Florida con estos números. La posibilidad de ganar se calcula en una entre 14 millones. La familia ganó. Tuve una sensación extraña, dijo el padre. Me sorprendió y no me sorprendió. Es difícil de explicar. Días más tarde, un hombre de Homestead, Florida, ganó más de 11 millones de dólares escogiendo los números 1, 2, 3, 13, 28 y 48. Era un mecánico de 58 años que hasta entonces nunca había jugado a la lotería, ni siquiera en su Cuba natal. Pero la noche del martes previo al sorteo del sábado se le apareció su difunta madre en un sueño vívido y le dijo que comprara un billete. Al día siguiente compró 10 en su supermercado cercano. Uno de los 10 resultó ser el ganador. Los sueños psíquicos premonitorios no son solo frecuentes, sino también muy reales. Lo sé por mis recientes investigaciones de los fenómenos psíquicos, pero también por 20 años de experiencia como investigador de los sueños. La validación de las experiencias de cuasi-muerte a través de la investigación de muchos expertos prestigiosos, como los doctores Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Kenneth Ring, Melvin Morse y otros, define también la visión del mundo intuitiva, basada en la experiencia y en la que vidas anteriores y su recuerdo parecen lógicos y permiten que tanto la mente como la intuición se encuentren a gusto. También destaca otra experiencia humana muy común que mucha gente no devela y que suele ser análoga a los hallazgos de las investigaciones sobre la regresión a vidas pasadas. Shirley es una mujer de 65 años, una de los pocos supervivientes de un accidente de aviación en el que murieron más de 170 pasajeros. Shirley quedó gravemente herida, con fracturas múltiples y heridas internas. La encontraron en aguas pantanosas, todavía sujeta al asiento que había caído del destrozado fuselaje del avión. Hospitalizada en un centro de traumatología, Shirley llegó a una temperatura de 41 grados, que puede ser letal. Comenzó a sufrir convulsiones y cayó en coma. Luego tuvo un paro cardiorrespiratorio y cesaron su respiración y sus latidos cardíacos. Los heroicos esfuerzos por resucitarla parecían inútiles, pero el equipo médico insistió. Durante esas tentativas, Shirley tuvo una experiencia de cuasi muerte. Al salir flotando de su cuerpo, una bandada de palomas blancas le salió al encuentro. La guiaron hacia una bella luz que brillaba a distancia. Se sentía estupendamente. En el trayecto giró hacia atrás y vio a los médicos y las enfermeras que trabajaban frenéticamente en su cuerpo. Vio qué huesos tenía fracturados con tanta claridad como en una radiografía. Al volverse hacia la luz que la llamaba, pensó: «Oh, lástima que las aves no sepan hablar». En ese momento oyó una voz que surgía de la luz. Era serena y apacible. Le decía que aún no le había llegado la hora. Shirley protestó: «Pero si mi cuerpo está destrozado, no quiero volver a ese dolor». La voz respondió: «Tienes un mensaje que llevar, y el mensaje es que la paz es amor y el amor es sabiduría». También le dijo que ayudaría a la gente transmitiendo ese mensaje. Shirley volvió a su cuerpo. Los médicos quedaron sorprendidos. Habían pasado 15 minutos desde la última inspiración espontánea, desde el último latido del corazón. Más tarde, dio a todos su mensaje. La familia puso en su habitación carteles que decían paz, amor, sabiduría. Shirley oyó la voz una vez más, cuando los médicos le dijeron que probablemente sufriría una parálisis permanente, una paraplegia. «Nada de eso», protestó. «Vuelvan ustedes dentro de una hora y se los demostraré». Cuando salieron, Shirley cerró los ojos e imaginó la luz que había visto durante su experiencia de cuasi muerte. Entonces oyó nuevamente la voz: «Tu curación vendrá desde adentro».
desde el interior hacia afuera. Cuando regresaron los médicos a la hora fijada, Shirley les dijo que su curación se produciría desde el interior hacia afuera y les indicó que le observaran los pies. Una vez más cerró los ojos y se concentró en la luz. Los escépticos médicos quedaron completamente desconcertados al ver que movía el pie. A partir de entonces, su recuperación ha sido incesante. Según un estudio de Gallup, más de 8 millones de norteamericanos han pasado por experiencias de cuasi-muerte, incluidos muchos niños pequeños. Los relatos de estas experiencias son muy coherentes y están muy bien documentados. Habitualmente, la persona próxima a la muerte se separa del cuerpo y observa las tentativas de salvarla y devolverla a la vida desde algún punto por encima de su cuerpo. Pronto cobra conciencia de una luz intensa o una figura espiritual refulgente. A veces es un pariente fallecido a lo lejos. Con frecuencia oye sonidos o música y flota por un túnel hacia la luz o hacia la figura. No hay dolor, al contrario, una sensación de paz intensa y júbilo invade la conciencia flotante. En general, no se quiere regresar al cuerpo, pero si la persona no ha completado aún sus tareas o pagado sus deudas en la tierra, es devuelta al cuerpo y una vez más cobra conciencia del dolor y de otras sensaciones físicas. Sin embargo, casi todos comprenden también que la vida no acaba con la muerte del cuerpo físico. En su mayoría, no vuelven a tener el miedo de morir. Raymond Moody, Jr., doctor en medicina y en psicología, renombrado autor de Life After Life, Reflections on Life After Life y The Light Beyond, me habló de las más de 2000 entrevistas que ha mantenido con personas que tuvieron experiencias de cuasi muerte. En estas entrevistas, los sujetos describen la experiencia típica de flotar por encima del cuerpo. Muchos saben qué van a decir los médicos y las enfermeras que los están atendiendo segundos antes de que digan esas palabras. Cuando los pacientes tratan de tocar en el hombro a los médicos o a las enfermeras, las manos incorpóreas pasan a través de los cuerpos sólidos. No hay contacto físico. Luego se les revela una sensación de realidad trascendente, continuó el doctor Moody. Se sienten totalmente impregnados de amor al encontrar la luz brillante que, en modo alguno, les molesta la vista. Una característica frecuente de estas experiencias es que se produce una revisión de la vida, un panorama de las acciones, la conducta y los hechos del individuo que de algún modo se despliegan instantáneamente, más allá del tiempo, en colores intensos y en 3 dimensiones. Por añadidura, quien repasa su vida experimenta las emociones de las personas a las que ayudó o hizo sufrir, a las que amó y odió. Con frecuencia, uno o varios seres espirituales similares a dioses acompañan al individuo. Uno de los pacientes del Dr. Moody era un pastor religioso que en sus sermones tendía a abordar la religión desde el punto de vista del infierno. Mientras repasaba su vida, el pastor se descubrió escuchando uno de sus vitriólicos sermones desde la perspectiva de un niño de 9 años que temblaba de miedo en su banco. Aunque el pastor solo había tenido contactos muy superficiales con ese niño, sintió en ese instante toda la fuerza de su miedo, así como el efecto decididamente poco espiritual de su sermón sobre todos sus feligreses. Fue entonces cuando el ser espiritual que observaba el análisis comentó serenamente: Sospecho que usted no volverá a hacer eso nunca más. El pastor recordaba ante el doctor Moody: Me sorprendió mucho descubrir que a Dios no le interesaba mi teología. El doctor Melvin Morse, pediatra en Seattle y autor de Closer to the Light, documenta cuidadosamente experiencias de cuasi muerte en niños desde 1983 y ha escrito sobre más de 50 casos. Los relatos de los niños que han pasado por experiencias de cuasi muerte son muy similares. Ellos también dicen que abandonaron el cuerpo, entraron en un vacío y fueron atraídos hacia una luz intensa que les daba la bienvenida. El impacto de esas experiencias en los niños es tan profundo y transformador como en los adultos. Aprenden que la vida tiene un propósito, reverencian la vida y ven las intricadas conexiones de todo el universo. En un seguimiento de sus pacientes, casi 8 años después de las entrevistas, el doctor Morse descubrió que esos niños se habían convertido en adolescentes de una excepcional madurez y forjaban relaciones familiares excelentes. No tomaban drogas, no eran rebeldes y tampoco representaban un determinado papel en su conducta o en su vida sexual. El doctor Kenneth Ring,
fundador y expresidente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Cuasimuerte, profesor de psicología en la Universidad de Connecticut y autor de dos libros excelentes, Life at Death y Healing Toward Omega, dio recientemente una conferencia ante un grupo de médicos de Los Ángeles, junto con los doctores Morse, Modi y yo mismo. El tema de la conferencia era la cuasi-muerte y las experiencias después de la muerte. Durante la conferencia, el doctor Morse contó que varios niños estudiados por él decían haber oído las conversaciones que mantenían médicos y enfermeras que los operaban durante la cuasi-muerte, aunque en esos momentos estaban inconscientes o con anestesia general. También contó el caso de un pequeño que tuvo una experiencia de cuasi-muerte a los 9 meses de edad. Cuando tenía 3 años y medio, asistió a una función religiosa y vio a alguien representando a Cristo. Ese no es Jesús, objetó el niño. Yo vi a Jesús cuando morí. Al explicarse, el niño dijo que había visto un túnel con un mundo de luz en el otro extremo, donde podía correr y saltar con Dios. Esa fue su visión del paraíso, agregó el doctor Morse. Mencionó también a 3 o 4 niños que dijeron haber conocido en el cielo almas que esperaban renacer. Esto los preocupaba, comentó el doctor Morse, porque parecía contrario a las enseñanzas religiosas recibidas. Pero lo cierto es que conocieron a esas almas. El doctor Moody me habló de un caso citado en el Journal of Critical Care Medicine, el de una criatura que antes del año había estado a punto de morir, pero fue revivida en el último momento. Más adelante presentaba síntomas de miedo a la separación cada vez que estaba cerca de un túnel. Cuando tenía alrededor de 3 años y medio, la abuela sufría una enfermedad terminal. Cuando se dio delicadamente la noticia a la niñita, ella preguntó inocentemente: "Oh, ¿y la abuela tendrá que pasar por el túnel para ver a Dios como hice yo?". Según las experiencias del Dr. Ring, la orientación y la educación religiosa no predispone a una persona a las experiencias de cuasi-muerte. Cualquiera puede pasar por ellas, sea cual fuere su credo. Reiteró el descubrimiento de que quienes han experimentado la cuasi-muerte pierden el miedo a morir. No ocurre lo mismo con las personas que han estado en el umbral de la muerte sin tener esas experiencias, dice el Dr. Ring. Casi todos los que han tenido pasar a creer en Dios, incluso los que antes eran ateos, presentan un mayor interés por la vida, la naturaleza y el medio. Son menos exigentes consigo mismos y más compasivos con el prójimo. Sienten mucho más amor. Es el amor lo que importa. Tienen un mayor sentido del propósito de vida. Son más espirituales. El Dr. Ring cree que, como la tecnología de resucitación avanza tan rápidamente, aumenta la cantidad de personas que han estado en la antesala de la muerte, y por tanto cada vez son más experiencias de cuasi-muerte que proporcionan nuevos datos aún más importantes. Los pacientes que describen su muerte real en vidas pasadas utilizan las mismas imágenes, descripciones y metáforas que los niños y los adultos que han pasado por experiencias de cuasi-muerte. Las similitudes son asombrosas, pese a que las descripciones de muerte en vidas anteriores suelen provenir de pacientes hipnotizados que no están familiarizados con estudios de este tipo. También es muy esclarecedora la similitud que existe en los cambios de perspectiva, valores y enfoque de la vida que típicamente se produce en todas las personas que han pasado por una experiencia de cuasi muerte o han recordado vidas pasadas. No es necesario ser arrollado por un camión o sufrir un paro cardíaco para que se produzca un aumento de conciencia o de espiritualidad, se reduzcan las preocupaciones materialistas, se adquiera un temperamento más amoroso y apacible, o se obtenga cualquiera de los beneficios que comportan la regresión a vidas pasadas y la experiencia de la cuasi muerte. Los miembros de ambos grupos experimentan una drástica disminución del miedo a morir y expresan la nueva convicción de que el amor es lo que importa de verdad. Además del miedo a ser castigados o criticados por sus colegas, quienes están interesados en explorar el recuerdo de vidas pasadas expresan ocasionalmente una tercera preocupación. ¿Son válidas estas experiencias? ¿Existe alguna prueba objetiva de las vidas pasadas? ¿Hay alguna investigación basada en datos que demuestre la veracidad de los detalles que se mencionan en los recuerdos de vidas anteriores? A veces surge esta pregunta en personas que ya han tenido una experiencia de regreso a vidas pasadas. ¿Es posible que todos los detalles sean ciertos? Ellos dudan. ¿Y si me los inventé?
Ian Stevenson, doctor en medicina, profesor y presidente emérito del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, ha reunido y documentado más de 2.000 casos de niños que han pasado por una experiencia de reencarnación. Muchos de ellos presentaban xenoglosia, es decir, la capacidad de hablar un idioma extranjero, con frecuencia antiguo, que nunca habían podido oír. Estos niños, generalmente muy pequeños, conocían también datos muy detallados y específicos de ciudades y familias que se hallaban a cientos o miles de kilómetros y sobre hechos acaecidos 10 o más años antes. La mitad de ellos eran originarios del mundo occidental, no de la India, el Tíbet u otras zonas de Asia donde la creencia en la reencarnación es común. Muchos detalles de estos casos fueron cuidadosamente corroborados por el equipo investigador del Dr. Stevenson. Aunque mi especialidad es la psiquiatría de adultos, ocasionalmente me consultan padres de niños que parecen estar experimentando un recuerdo de alguna vida anterior. Así, he tenido la oportunidad de entrevistar a niños que aparentemente recuerdan vidas pasadas. Los padres de un niño me buscaron para contarme que su hijo sabía hablar francés. El niño había comenzado a pronunciar frases y oraciones en ese idioma entre los 2 y los 3 años y medio. Los padres se preguntaban si podría tratarse de algún tipo de memoria genética, puesto que antepasados franceses existían en una rama de la familia. Sin embargo, ninguno de los dos sabía francés y el niño no había estado con personas francoparlantes. La familia no tenía parientes, personal doméstico, vecinos ni amigos que hablaran francés. Después de hacer más preguntas a los padres, les dije que esa xenoglosia podía deberse más al recuerdo de una vida anterior que a la memoria genética. Les dije que su hijo me hacía pensar en los niños del Dr. Stevenson. Era posible, por cierto, que estuviera utilizando psíquicamente un inconsciente colectivo o un torrente de conocimientos de todas las cosas, incluida la historia, idiomas, símbolos arquetípicos y acontecimientos pasados. Pero en general me parecía más probable que el niño hubiera aprendido el francés en una vida anterior. Una afligida madre, abogada de profesión, vino a mi consulta porque su hija de 4 años se estaba comportando de manera extraña. Incluso se estudiaba la posibilidad de internarla en una institución psiquiátrica. La extraña conducta de la niña se inició cuando la madre compró algunas monedas antiguas. Mientras ella y su hija, inteligente y hasta entonces muy normal, clasificaban las monedas y jugaban con ellas, encontraron una pieza muy extraña de varios lados. La niña cogió inmediatamente la moneda y dijo: "Esta la conozco. ¿No te acuerdas, mami, de cuando yo era grande y tú eras un muchacho y teníamos esta moneda? Montones como esta". La hija quiso dormir con la moneda y empezó a hablar con frecuencia de aquella época. Un psicólogo amigo de la familia temía que la pequeña fuera psicópata. Después de obtener más detalles sobre este caso, pude asegurar a la familia que la niñita no era ninguna psicópata, simplemente recordaba una vida anterior que había compartido con su madre. Con una actitud comprensiva y tranquilizadora, la hija pronto volvió a su conducta normal y la ansiedad de la madre desapareció. Estos no son los únicos casos de este tipo que otros investigadores y yo tenemos en nuestros archivos. Niños como estos que espontáneamente presentan datos, detalles, idiomas u otras muestras del recuerdo de vidas pasadas son convincentes ejemplos de que realmente existen estas vidas anteriores. Son demasiado pequeños para haberse estudiado los datos que representan, no embellecen ni distorsionan la información y por ello resulta aún más impresionante. Sé de un niño de 3 años que puede señalar los aviones de la Segunda Guerra Mundial y contar cómo los pilotaba cuando era hombre. También describe algunas especificaciones de los aparatos. ¿Cómo sabe todo esto? He oído hablar de una niñita que recuerda cómo se arman los rifles. Otra describe con todo detalle el gran trineo que volcó sobre ella cuando era grande. Hay muchos ejemplos más de este fenómeno. Basta preguntar a una criatura de 3 años si se acuerda de cuando era grande. Su respuesta puede ser asombrosa. Como buen psiquiatra profesional, comparo por instinto el contenido de los recuerdos que mis pacientes tienen de vidas pasadas con el material psicoanalítico tradicional procedente de los sueños, con el consiguiente contenido distorsionante y metafórico. De este modo he podido realizar mis propios descubrimientos sobre el tema de la fantasía y la metáfora versus el verdadero recuerdo de vidas pasadas. También he podido comparar la experiencia de la regresión a vidas anteriores con el tradicional sistema freudiano de dejar al descubierto los recuerdos infantiles. En la práctica de mi profesión, he descubierto que la mezcla fluida, viviente y de apariencia multicolor entre la experiencia real, la metáfora y la distorsión que se produce en la regresión a vidas pasadas
es muy similar a la mezcla que se encuentra en los sueños. En una sesión de regresión a vidas pasadas, con frecuencia mi trabajo consiste en ayudar a separar estos elementos, interpretarlos y hallar un patrón coherente para todo el tapiz, tal como en la sesión psicoanalítica tradicional, que podría incluir recuerdos infantiles. Siempre teniendo en cuenta mi experiencia, la diferencia consiste en que en los sueños, tal vez un 70% de su contenido se compone de símbolos y metáforas, un 15% de recuerdos reales y el último 15% de distorsión o disfraz. En cambio, he descubierto que en el recuerdo de vidas pasadas, las proporciones suelen ser muy distintas. Tal vez un 80% consistirá en recuerdos reales, otro 10% en símbolos y metáforas, el 10% restante en distorsión o disfraz. Por ejemplo, si uno regresa a su infancia de la vida actual y se le pide que recuerde la guardería, tal vez recuerde el nombre de la maestra, la ropa que uno usaba, el mapa de la pared, los amigos que tenía, el papel verde de las paredes. Una investigación más a fondo puede demostrar que el papel de las paredes era en realidad amarillo. El verde correspondía a nuestra aula de primer grado, pero eso no reduce la validez del resto de los recuerdos. De igual modo, el recuerdo de una vida anterior puede tener un tono de novela histórica. Es decir, el núcleo importante de la verdad puede llenarse con fantasías, elaboraciones o distorsiones, pero lo esencial será un recuerdo sólido y exacto. En el material soñado y en las regresiones dentro de la vida actual se produce el mismo fenómeno. De todo se saca provecho. La verdad sigue allí. Un analista tradicional podría preguntarse si el recuerdo de una vida anterior no es una fantasía psicológica. El recuerdo de una vida previa no puede ser la proyección y el embellecimiento de un recuerdo o trauma de la niñez. Mi experiencia y la de otros terapeutas que me han escrito sobre sus casos me indica que en realidad es a la inversa. Los recuerdos, los impulsos y las energías de vidas pasadas parecen formar o crear el patrón de la niñez en la vida actual. Es simplemente otra repetición o reagrupamiento de modelos que existen desde hace mucho tiempo. En realidad, este fenómeno de aportes previos de vidas pasadas que emergen en la niñez y se repiten una vez más es muy similar al concepto de neurosis y compulsión repetitiva que proponía Freud, es decir, los traumas escondidos en el pasado que resultan en síntomas actuales y que deben ser descubiertos para poder aliviar esos síntomas. Mi único desacuerdo con el análisis tradicional en este punto en particular es que el escenario temporal de Freud era demasiado pequeño y limitado. Debe ser ampliado hacia atrás, más allá de esta vida, para alcanzar la raíz de algunos problemas. Una vez que se agranda el escenario, generalmente se producen resultados terapéuticos coherentes, efectivos y rápidos. Como terapeuta o como paciente, no hace falta creer en vidas anteriores ni en la reencarnación para que la regresión a vidas pasadas dé resultado. La prueba la encontramos en la experiencia. Tal como me ha dicho más de un colega psicoterapeuta, todavía no sé si creo en este asunto de las vidas anteriores, pero lo empleo. ¿Y qué resultados los que da? Bueno, amores, aquí terminamos el capítulo 3. Estuvo un poquito más largo, pero súper interesante. Espero que se lo hayan gozado y pues nos escuchamos en nuestra próxima entrega, que será el capítulo 4. Bendiciones.